Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenido nuevamente a un video más. Bueno, en esta oportunidad tenemos este equipo de soldadura, es un Elite ARC de 160, modelo 160S. Bueno, este equipo nos llega porque el cliente nos comenta de que el equipo cuando está soldando, está trabajando en modo TIC o en modo revestida. Pasado un tiempo, el LED de sobrecarga o de temperatura se activa y pues bloquea el equipo eh, para seguir trabajando. Nos comenta que el equipo lo apaga, lo deja reposar, nuevamente lo energiza, pues el equipo vuelve y trabaja, pero no, cuando es un trabajo continuo o que necesita que se trabaje constantemente la soldadura, pues el equipo se va a falla y no deja trabajar. Hasta el momento el equipo no lo hemos desarmado, no lo hemos abierto. Lo inicial con lo que arranco es revisando los voltajes en las terminales de salida. Normalmente para estos equipos es alrededor de 90, 100 voltios en DC, tanto para 110 como para 220 voltios. No sé, la verdad, hasta no destapar este modelo, no sé si trae eh, control del corrector de factor de potencia o lo que se conoce como el PFC. No lo sé, pues vamos a ver. Obviamente, al medir los voltajes me da un indicio de si esa etapa tiene algún problema. Entonces vamos a energizar el equipo a 220 voltios. Ahí vemos que el equipo enciende. Vemos que hay una buena ventilación. Y pues revisamos acá vemos que a las salidas tenemos 95 voltios en DC. Teóricamente, pues este voltaje es correcto. Vamos a pasar a modo TIC. Vemos que en modo TIC tenemos un nivel de tensión de 13 voltios. Sería un voltaje, digamos, correcto. ¿Por qué correcto? Este equipo, estos modelos, según bien ficha técnica, viene con algo que se llama el Leaf Arc, no me acuerdo. Digamos que la idea es que cuando tocamos el tungsten o en la parte del punto a soldar, se genera un arco pequeño para iniciar, llamémoslo así, de tal forma de evitar contaminación del tungsten y que sea una soldadura más limpia según manual. Obviamente para poder hacer este arco se necesita un voltaje mínimo entre, según ficha técnica, 12, 14, 15 voltios. Pues vemos que aquí tenemos, entonces me atrevo a decir que esta parte está correcta debido a que trae ese tipo de tecnología este inversor. Pues vemos que cuando lo pasamos a revestida, los niveles de tensiones suben a 95. Esto mismo debería de funcionar para los 110 de alimentación. Vamos a probar con 110 voltios. Voy a pausar un momento el video y vamos a energizarlo a 110 voltios. Bueno, ahí tenemos el equipo energizado a 110 voltios. Veo que prácticamente el voltaje en revestida es correcto para poder generar el arco. Si lo bajamos a TIC, no es que prácticamente es el mismo voltaje como a 220. O sea, aparentemente el equipo está bien. Tocaría entrar a revisarle el por qué se está generando esta falla, es que se enciende este LED. Pueden haber varias causas. Una, sobrecalentamiento en la parte del disipador, que de pronto no hay una buena ventilación, pero creo que no es el caso porque aquí vemos que este ventilador tiene buena potencia. Se ve que tiene una buena ventilación este equipo. No creo que por ese lado sea. Otro lado es que posiblemente haya algunos IGBT o MOSFET, no sé qué tecnología traiga este equipo. Posiblemente IGBT esté en mal estado y genera que haya un mayor consumo de corriente en la parte de potencia y se me genere la sobrecarga. Pero para eso nos toca entrar a desarmar este equipo. Entonces vamos a apagar este equipo y vamos a proceder a
a desarmar el equipo, ¿listo? Bueno, muchachos, aquí ya tenemos el equipo destapado, pues no hemos hecho una revisión a fondo. Pues lo único que hicimos fue revisar de que no hubiera niveles de tensión aquí en los capacitores. Así por encima, a simple vista, pues no veo ningún componente en mal estado, que esté dañado, que esté quemado, pues que nos dé un indicio. Obviamente hay ciertos componentes que visualmente no muestran nada, sino que toca entrar a hacer ciertas mediciones, ya sea con el multímetro o ya mediciones un poco más al detalle con el osciloscopio. En este caso vemos que este es un equipo que viene con su rectificador, su relé de precarga para los capacitores del voltaje DC. Aquí tenemos también resistencias de precarga. Esta resistencia cumple la función de limitar la corriente de carga de los capacitores. Vemos acá, pues esta prácticamente es la fuente switchada, que es la que nos entrega el voltaje para la etapa de control. Aquí tenemos los ventiladores. No veo sucio este disipador. Sí está un poco lleno de polvo, pero yo creo que hace parte de lo normal de estos equipos. El paso siguiente, vamos a revisar lo que son los transistores, los IGBT. La etapa inversora, que creería yo que está en esta parte de acá, y esta es la parte rectificada de rectificado. Entonces vamos a iniciar revisando esta parte. También vamos a revisar la señal o bueno, esto es un termistor. Prácticamente le envía la señal al microcontrolador, y el microcontrolador, pues dependiendo de lo que esté, bueno, directamente no lo manda al microcontrolador. Hay una etapa de ecuación con amplificadores operacionales, y esos amplificadores operacionales envían la señal o envían los niveles de tensión correspondientes al ADC, al convertidor análogo digital del microcontrolador o del controlador eh, que estemos, que estemos usando, o en su defecto lo enviará a un comparador y lo envía hacia el control en este caso, el controlador. Pueden haber muchas maneras de que esta señal que tenga el termistor llegue al controlador. Si llega a un microcontrolador puntualmente, sabemos que necesitamos una etapa de ecuación con amplificadores operacionales. Si tenemos un transistor, un integrado como el SG, si mal no estoy, 3525, que es muy conocido, creo que es así. Si no, pues me corregirán ustedes en los comentarios. Eh, Habrá una señal de comparación internamente, se hará con amplificadores operacionales ciertas comparaciones, y se manejarán con niveles de tensión de referencia, los cuales harán que se apague el equipo cuando haya una variación en ese voltaje. Entonces, por lo pronto, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a tratar de retirar todo lo que es la parte del chasis del equipo, y entramos a revisar a detalle los transistores, en este caso los IGBT. Y con eso comprobamos a ver cómo nos va. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, ya hemos desarmado el equipo. Pues evidenciamos un poco de mugre. Pues inicialmente vamos a revisar este sensor de temperatura. Esto es prácticamente, estaba leyendo el funcionamiento de este sensor. Prácticamente es un bimetálico. Es un contacto, ya sea que venga normalmente abierto o normalmente cerrado, no lo sé. Que a cierta temperatura, según acá ficha técnica, dice 75 grados, me imagino que abre o cierra. Entonces, por lo pronto, ahorita voy a probar este interruptor. Acaba de medir continuidad entre los dos terminales. Aparentemente está abierto. Si está bueno, es un sensor normalmente abierto, que quiere decir que en el momento que le apliquemos temperatura acá, vamos a hacer uso de la pistola de calor, y él debería de cerrar, o viceversa. Si viene normalmente cerrado, debería abrir. Me causa curiosidad porque normalmente cuando es una protección siempre utiliza uno
el contacto normalmente cerrado. Hay una falla, pues él se abre para interrumpir lo que tenga que interrumpir, en este caso algún voltaje o alguna señal hacia el controlador. Pero midiendo aquí las temperaturas, como midiendo las puntas, nos marca abierto. No lo sé todavía si el sensor está bien o está mal, entonces vamos a proceder a aplicarle un poco de calor y vamos a mirar si nos cierra o no nos cierra. Supuestamente lo que nos dice acá la serigrafía del sensor, dice que es 75 grados. Entonces a ver, vamos a buscar un termómetro. Creo que tengo un termómetro aquí Digital Flux y vamos a probar cómo nos va. Creo que tengo el termómetro, voy a buscarlo. Si no, pues nos tocó al tanteo, ¿listo? Bueno, muchachos, vamos a hacer la prueba del sensor. Básicamente, como les comenté, esto es un interruptor que por cierta temperatura, en este caso a 35, a 75 grados, según lo que nos marca acá la serigrafía del sensor, él debe cerrarse o abrirse. Si es normalmente cerrado, pues ya sabemos que hay un problema en este sensor. Si es normalmente abierto, ahorita cuando le apliquemos la temperatura, vamos a ver que va a haber continuidad. Entonces vamos a aplicarle temperatura. Vamos a simular como si le estu- como si estuviera eh, calentándose el disipador. No le pongo la pistola muy cerca para no derretirla. Voy a bajarle un poco la temperatura que está muy alta. De pronto puedo derretir el caucho que trae. Ahí vemos que el sensor se activa. Quiere decir que este sensor está en buen estado. Esto sucede cuando el disipador, bueno, cuando se calienta mucho el disipador, se activa la protección y, y manda falla al equipo. Vamos a tratar de enfriarlo un poco. Ahí vemos que vuelve a su estado inicial o abierto. Ahí en ese sentido se tiene que haber quitado la falla. Si tuviera energizado el equipo, pues obviamente en el display nos deben de marcar el bombillo de color naranja. Desde ahorita pues ya revisamos, el sensor está bien. Vemos acá que esta señal entra a este acoplador. De aquí lo enviamos a la señal de control. Ya tocaría entrar a revisar, ahorita entraríamos a revisar esta parte de acá, pero antes de entrarnos a esta parte de control, vamos a revisar los transistores de potencia, en este caso los IGBT. Seguidamente vamos a revisar este equipo. Ya voy a desconectar esta punta de acá que ya cumplieron su función por ahora. Seguidamente vamos a revisar de este equipo este ventilador y el otro ventilador que pues vimos que funcionaba. Posiblemente también puede ser que este ventilador esté dañado, pues vamos a aplicarle los 12 voltios correspondientes. Esto lo hacemos con el fin de ir descartando lo más fácil que podemos, lo más básico en una reparación de esta, antes de irnos a revisar señales de control o irnos a revisar los IGBTs o los MOSFET. Pues vamos a revisar lo más sencillo o lo que nos podía dar un indicio de la falla. Que nos está marcando error de sobretemperatura. Bueno, revisamos el sensor. ¿Está bien? Listo, por este lado no es. ¿Qué más nos puede afectar en sobrecarga o sobrecalentamiento? En los ventiladores. Bueno, vamos a probar los ventiladores. ¿Qué nos puede afectar seguidamente? Los transistores. Pues ya al paso siguiente vamos a revisar los transistores, tanto con su etapa de ecuación y todo. Y ya, pues por último, nos iríamos a la parte de la adecuación del control como tal, antes de entrar a rebuscar
y que posiblemente podamos encontrar la falla en un ventilador o en un transistor, ¿listo? Entonces vamos a proceder a revisar este ventilador, vamos a energizarle con 12 voltios, vamos a ver si el ventilador enciende, ¿ok? Bueno muchachos, ahí vamos a probar con 12 voltios uno de los motores, uno de los dos motores, vamos a ver cómo nos va. Pues vemos que el ventilador trabaja tal cual como lo vimos. Vamos a probar el segundo ventilador, a ver cómo nos va. Bueno muchachos, vamos a probar el segundo ventilador. Vemos que el ventilador nos trabaja, o sea, quiere decir que ya hemos descartado dos posibles causas, que es los ventiladores y los sensores de temperatura. Bueno, el sensor de temperatura en este caso, lo cual están funcionando correctamente. Paso siguiente, vamos a revisar. Paso siguiente, vamos a revisar la parte de los transistores de potencia. Pues sí vemos un poco sucio, pero creo que es lo normal. No alcanzo a evidenciar si son IGBTs o son MOSFET, pero yo creería que bueno, aquí se alcanza a ver. Creo que son IGBTs, que es lo que tenemos acá. Entonces, paso siguiente, vamos a revisar estos transistores, a ver cómo están. Bueno, vamos a proceder a probar los transistores. Vamos a probar el diodo antiparalelo que hay en estos transistores. Aquí en el DREN. Pues vemos la caída del diodo, ¿listo? Debe ser muy similar a la de acá. La verdad dudo mucho que haya algún componente dañado porque por lo que lo evidenciamos en los niveles de tensión de salida. O sea, hablando puntualmente en la parte del inversor. Entonces no creo que vaya a haber algún componente en esta etapa que esté en mal estado. Ahí tenemos la caída del diodo y tenemos la caída del diodo del transistor. O sea que prácticamente esta parte está en buen estado. Recordemos, pues vamos a hacer un poco de análisis. Vemos que la parte del sensor está montada en este disipador, no está montada en el disipador del puente inversor. Está montada en la etapa de rectificación. O sea, en esta parte de acá vemos que el sensor de temperatura, vamos a asumir de que hay un problema de sobrecalentamiento aquí en este disipador y está generando de que, de que se vaya a fallar el equipo. Vamos a revisar estos diodos, a ver qué nos podemos encontrar. Si dado el caso estos diodos están bien, pues bueno, ya, ya la inspección, el análisis se vuelve ya un poco más al detalle. Tendría dos posibles variables a revisar. Uno, que es la adecuación de esta señal, revisando componente a componente, llegando hasta el amplificador operacional. Otra variable que influye en que el equipo se alarme o se vaya a falla por sobrecarga, puede ser la resistencia Chun o el sensor de corriente de salida hacia la carga. En este caso, cuando hacemos un arco o cuando se está soldando, pues esa corriente se está monitoreando constantemente. Si dado el caso, esa corriente sube mucho, o el ciclo de trabajo, bueno, en este caso el ciclo de trabajo influye, pero siempre y cuando dure el equipo trabajando mucho tiempo, pues se va a calentar y pues se va a proteger por temperatura.
Posiblemente, digamos, no sé, me atrevo a decir, me tocaría entrar a revisar cómo es la parte de la ecuación de la señal o qué función cumple el chun o la resistencia chun, que es la que sensa la corriente de la carga, en este caso de la soldadura, y que posiblemente también nos puede estar generando alguna falla si tenemos algún componente dañado, pero bueno, eso ya irnos al detalle, y si nos toca ir al detalle, pues vamos a poder solucionar o poder reparar este equipo. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, vamos a revisar estos diodos, a ver qué cara nos da. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo nos va con estos diodos. Bueno, caída de tensión. Caída de tensión. Este diodo está bueno. No sé, pero se alcanza a ver acá. 300, 0.350, 0.350, 0.350, 0.350. O sea, sensor de temperatura en buen estado, ventiladores en buen estado, transistores del inversor en buen estado, diodos de salida en buen estado. Seguimos teniendo el problema. O una de dos. Tema de contaminante, de acumulación de mugre, pues obviamente vamos a hacerle un mantenimiento al equipo. Encontremos algún daño o no lo encontremos, porque posiblemente también sea la presencia de suciedad, que pues dudo mucho, la verdad, pero igual no queda de más hacerle una revisión. Paso siguiente, mm, paso siguiente, entrar a revisar lo que le comento. Vamos a revisar la adecuación de la señal, vamos a mirar la parte de de la ecuación, o bueno, la señal que envía el transformador recorriente. En este caso, pues es este, si no me equivoco. Este nos mide la corriente que está pasando en ese momento hacia la carga. Y revisar a ver qué puede ser. Pues ya hasta el momento pues hemos revisado esa parte, ya lo básico que uno podría llegar a revisar. Entonces vamos a revisar ahora la señal que envía el transformador recorriente que tenemos acá. Transformador recorriente, ¿ok? Bueno, muchachos, ahí revisando, pues esto estaba tapado, esa tarjeta estaba con ese termoencogible. Pues me causó curiosidad para entrar a revisar qué era. Pues bueno, según ficha técnica del integrado que está ahí, este que tenemos acá, pues prácticamente es un selector de voltaje, 110, 220 voltios. Pues él toma, bueno, dependiendo de los 100, si es 110 o 220, pues hace el cambio, según entiendo acá de la ficha técnica que nos proporciona el fabricante. Vamos a ver si hacemos zoom. Dice que ese integrado es un switch automático de voltaje. Dice que son para fuentes switchadas menores de 300 vatios. Entonces, lo que entiendo es que hace el switcheo cuando es 110 o 220 voltios, para em, poder tener aquí en estos terminales el nivel de tensión adecuado. En este caso serían alrededor de 320, 300, bueno, un poco más, de multiplicar los 220 voltios por raíz de 2, más o menos dar voltaje acá, 360, no sé, no tengo aquí la calculadora a la mano. Y pues cuando tenemos 110, pues hace el cambio como para generar un doblador de tensión, para poder tener aquí ese mismo nivel de tensión. Por eso es que en 110 son 220 voltios, en la salida de los terminales de los electrodos tenemos los mismos niveles de tensión. Entonces
Entonces, por este lado, pues no vamos a entrar a revisar esta etapa porque vemos que está trabajando bien. Esta parte está trabajando bien. Vemos que la fuente está trabajando bien. Vemos que esta parte, que es los Dios, está trabajando bien. La parte de los IGBT está trabajando bien. Entonces, ¿dónde nos vamos a centrar? Como le dije ahorita, vamos a revisar la señal que envía este señor hacia la tarjeta principal, que es esta. Y vamos a revisar en su defecto, que sería la corriente, vamos a revisar la señal que viene o bueno, la ecuación de esta señal que viene de este bimetálico, ¿listo? Si vemos que todo está bien, pues vamos a proceder a hacer una limpieza a este equipo. Como pueden ver, está bastante, todo lo que es este tema de amplificadores operacionales, mire cómo está. Pues ya si no encontramos nada en esta parte de la ecuación, lo que hacemos, vamos a proceder a hacerle un mantenimiento general al equipo. Y ya volver nuevamente a hacer las respectivas pruebas de funcionamiento. Bueno amigos, siguiendo con la reparación del equipo, desmontamos lo que fue la parte del disipador donde van los IGBTs para probarlos mejor y pues obviamente hacer una limpieza al equipo. Y pues se encuentra que los IGBT están en buen estado. Digamos, estos IGBT están funcionando bien, están correctamente. Los diodos rectificadores de la salida están bien del inversor, están bien, del equipo de soldadura están bien. O sea que pues prácticamente no se le ha hecho nada al equipo, pues no hemos encontrado todavía la falla. O bueno, ya la falla la pudimos encontrar ya después de una buena revisión, pero ya sabemos que la parte de potencia está bien y que en estos equipos no necesariamente siempre cuando hay una falla, pues es los IGBTs o los diodos de switcheo. En este caso, como le comenté, el equipo vino o llegó aquí en nuestras manos porque el cliente nos comenta que después de trabajar, después de soldar el equipo, se enciende la luz amarilla de sobrecarga o sobretemperatura. Entonces, pues, a raíz de eso, hicimos las revisiones que ya vimos al comienzo del video, pues todas esas variables están en buen estado. Revisamos esa tarjeta, la tarjeta de control principal la revisamos. Este microcontrolador, pues, no es el que genera la señal de PWM. Obviamente es el que recibe, digamos, las señales de las periferias, de las protecciones, y es el que se encarga de tomar decisiones en el equipo. La señal de PWM que va hacia la parte inversora, pues es generado por este integrado, es un UC 3844, sí, UC 3844, sí señor, UC 3844. Este señor genera la señal de PWM, es una señal de frecuencia fija que se envía a la tapa inversora que acabamos de desmontar o que acabamos de revisar. En este caso, pues la que está conformada por estos transistores IGBT. Bueno, y entonces, ¿dónde está la falla? Si dado el caso, ya la parte de control revisamos, parte de potencia en buen estado, el switcheo de voltaje de 110 a 220 en buen estado, la fuente rectificada en buen estado. Bueno, entonces nos remitimos a esta parte del equipo. Bueno, esta parte está bien, que está la parte del driver de los IGBT, pues sabemos que están trabajando correctamente. Entonces nos encontramos en esta parte de acá. Vamos a ver acá. Bueno, aquí tenemos. Vamos a ver cómo podemos seleccionar acá estos equipos traen, bueno, esta es una etapa prácticamente de adecuación, de protección, el cual está monitoreando el voltaje que viene del bus DS, llamémoslo así. ¿A qué llamamos el bus DS? A la rectificada de la señal continua de la red, digamos 220 voltios, 110 voltios.
Este juego de resistencia lo que hace son divisores de tensión y al mismo tiempo pues caídas de tensión que van a servir, vamos a verlo un poco mejor acá, van a servir para alimentar todo esta etapa acá. Aquí tenemos un amplificador operacional que desmontamos. El problema está en este amplificador operacional junto con estos autoacopladores. ¿Cuál es la idea? Pues él prácticamente está censando o está monitoreando el voltaje que hay acá. Obviamente hace una caída de tensión para que sea adecuada o sea la mejor para este amplificador operacional. En esta parte, estos terminales que están acá, que son prácticamente el transformador de la fuente switchada que vemos acá, este transformador de acá, prácticamente aquí lo que hacemos, aquí generamos una fuente de voltaje, que efectivamente es la función de esa etapa. Generamos una fuente para esta etapa de acá. Entonces esa fuente switchada lo que hace, o bueno, tomamos una fuente auxiliar de esta fuente switchada y la alimentamos a este amplificador operacional. La usamos como una señal de referencia, ojo, una señal de referencia para el amplificador, para este amplificador operacional. Y pues ya sabemos que estamos monitoreando esta señal que viene del bus DC. Cuando hay una variación en la señal del bus DC, debido a que se eleve o se baje la salida del amplificador operacional que está acá, que es este que es el que tenemos acá. La salida de este señor de Lopan lo que hace es activarme eh, este autoacoplador. Genera una salida a un nivel alto, de una resistencia para limitar la corriente del diodo. Y esta señal lo que hace es activar este autoacoplador o este fototransistor. Al activar este fototransistor, le envía la señal a la tapa de control indicando, oiga, hay un problema, paremos la señal de PWM y el integrado, el microcontrolador, pues envía la señal de que hay un problema en, de sobrecarga o de temperatura. Obviamente, este equipo pues no tiene la manera de cómo identificar puntualmente qué falla es, sino que alumbra un LED, pero ese LED puede alumbrar de diferentes maneras. Lo podemos ver cuando encendemos el equipo, más que encender, cuando lo apagamos, el equipo lo apagamos cuando el nivel de tensión de esto empieza a reducirse. No sé si ustedes se han dado cuenta, el bombillo amarillo prende y luego se apaga el equipo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Esta señora, cuando a medida que se va descargando la línea, activa a este autoacoplador y este autoacoplador le manda la señal a la parte de control para que, para que en este caso bloquee la señal de PWM y pues mande la indicación de que una falla, ¿listo? Entonces aquí vamos a cambiar este autoacoplador, vamos a cambiar este amplificador operacional, vamos a cambiar estos autoacopladores, pues vamos ya a probar el equipo. Eso sería una de las protecciones que trae este equipo. Obviamente lo toman como una sobrecarga. Tenemos también otra protección que es la que viene del sensor del bimetálico, que es el sensor de temperatura que ya vimos a comienzo del video. Pues de igual manera aquí hacemos una adecuación y la enviamos a la tapa, pero ya sabemos que este interruptor está en buen estado, lo evidenciamos en, ¿en qué? Lo evidenciamos haciendo de la prueba por temperatura. Todas estas resistencias, todos estos diodos, todo esto ya se probó previamente. Entonces no, pues no tenemos ningún inconveniente con esta etapa de acá. Encontramos que pues hay un problema en este amplificador operacional. ¿Cómo lo comprobamos? Pues este equipo, este amplificador yo lo monté en una protobar, en una tablilla que tengo de prueba y pues ahí verificamos si estaba funcionando bien o no estaba funcionando ese amplificador operacional. Vamos a aprovechar a cambiar estos autoacopladores, ya que lo tenemos acá disponible, vamos a aprovechar y hacemos un cambio general. El resto, lo que son diodos, toda esta parte de diodos, parte de resistencia, está en buen estado. ¿Qué otra protección tiene este equipo? Pues el de la transformador recorriente que vemos acá. Este transformador recorriente
De igual manera tiene una adecuación en esta parte de acá. Se verificó esa parte y pues está trabajando correctamente, está trabajando en buen estado. Entonces vamos a proceder a cambiar esas piezas de, de, de este equipo. Y ahora cuando lo tengamos vamos a verificar las señales de referencia que nos llegan acá. Vamos a ver las señales de referencia y vamos a calentar el sensor de temperatura y vamos a ver si se nos activa el bombillo de sobrecorriente. Bueno muchachos, ahí hemos energizado el equipo. Vemos que la luz nos mantiene encendida. Pues efectivamente esta etapa hace parte del control de temperatura o de sobrecarga del equipo. Vamos a ver si podemos medir el voltaje de referencia a los terminales. Entonces, voy a mirar un momento acá rápidamente el manual del amplificador que estaba instalado originalmente. Y tenemos que la salida en el pin número 1. En este caso, pues el pin número 1 no lo vamos a medir porque no tiene amplificador, pero sí vamos a medir las señales que están entrando a los pines 2, pines 3, que son las entradas inversora y no inversora. Vamos a medir aquí junto con respecto a la referencia, que en este caso sería este punto, y vamos a medir aquí en el punto número 2, que nos da que inicialmente en la entrada no inversora, en la entrada inversora nos da un voltaje de 4.38. Aquí no lo estoy visualizando, pero yo estoy viendo aquí el equipo, el multímetro, que marca 4.38. Esa señal prácticamente es nuestra señal de referencia, del equipo. Ahora, la señal que viene a adecuar, viene aquí un voltaje alto, bajamos el nivel de tensión a estas resistencias, adecuamos acá y enviamos este nivel de tensión a los terminales, en este caso al terminal número 3. Vamos a medir con respecto al terminal número 3, que sería el de acá. Vamos a ver si nos da un nivel de tensión de 4.10. En la señal fija tenemos 4.38 que entra en la señal no inversora y nos están entregando en la señal no inversora, esa positiva, nos está entregando 4.10. Es claro en ese punto. Quiere decir que esta parte o esta lógica es negativa, porque tenemos que nuestro punto de referencia, volvemos otra vez a medir con respecto a A2, 4.38, que es la entrada no inversora, y en la entrada inversora nos da un voltaje de 4.10. ¿Listo? Entonces esa comparación, imagino que a medida que vamos trabajando, estos niveles de tensiones van a empezar a variar y pues el comparador va a hacer su función de enviar o desactivar la parte la parte de los autoacopladores. Vamos a medir el segundo amplificador operacional. El segundo amplificador operacional, la entrada no inversora la comparte con el amplificador número 1, debido a que este encapsulado pues viene con dos amplificadores internamente. Y la señal no inversora, en este caso es la número 6, que sería la de acá. En este caso tenemos un nivel de tensión de 9,61 voltios. Entonces voy a montar el amplificador operacional, vamos a montar lo que es amplificador operacional nuevo y autoacopladores nuevos y vamos a ver que teóricamente esta señal se debería de apagar. Bueno muchachos, ahí se ha conectado esta parte, pues nos sigue apareciendo el error. No sé si de pronto, como tengo desconectado el puente inversor, no detecta el voltaje a la salida y pues ese voltaje lo sensa acá y pues
manda una señal como si no hubiera voltaje de salida. Aprovechando de que no tenemos la etapa de potencia, pues vamos a medir las señales de salida o las señales de control que mandamos hacia los IGBTs. Ya la tenemos acá visualizada. Ahí vemos que se tiene una señal de 50 kHz. Ya revisamos una señal, es idéntica a esa, 50 kHz, es la frecuencia fija. Esa es la señal que viene hacia los IGBT. Como podemos ver, la etapa de adecuación hasta el momento de estas dos señales que hemos verificado están bien. Vamos a verificar las otras dos. Montamos la parte de potencia y vemos si se nos quita el error de sobrecarga. Bueno, antes, algo que se me olvidaba, pues vamos a ver cuál es la señal que se genera cuando cambiamos a modo TIC. Vemos que cuando cambiamos a modo TIC se generan unos pulsos relativamente muy pequeños. Es la causa del por qué tenemos en la salida de los terminales del inversor un voltaje de 13, 14 voltios. Listo, muchachos, ustedes vamos a verificar las otras dos señales de los IGBT. Montamos etapa de potencia y verificamos si se nos quita la falla. Bueno, vemos que la tercera salida es igual, 50 kHz de frecuencia, un ciclo de trabajo del 50%. Pasamos a TIC y ahí tenemos, listo. Entonces vamos a revisar la última salida para iniciar con la instalación de la parte de potencia. Ya tenemos la cuarta señal, pues cuarta señal en buen estado, pues buen estado no, pues señal igual que las otras tres, o sea que como lo comenté al comienzo, pues ya esta parte ya está verificada. No tenemos ningún problema por eso. Bueno, muchachos, después de haber instalado la parte de potencias a los transistores, el puente inversor, evidenciamos que seguíamos con el mismo problema, perdón. Veíamos que la luz amarilla de sobrecarga se encendía. Bueno, no hay una explicación, ya que prácticamente todas las etapas están funcionando correctamente. Entonces, en ese orden de ideas nos remitimos a la parte de control, la tarjeta de control principal, que es la que estamos viendo en estos momentos. Ese es el microcontrolador, es un microcontrolador, vuelvo y lo digo como lo dije en unos fragmentos del video. Este microcontrolador no genera las señales de PWM. Este microcontrolador lo que hace es adquirir toda la información que viene de la periferia, de los sensores de temperatura, de los optoacopladores que vimos, que son los que miden los niveles de tensión en el bus de deseo o en la señal que viene rectificada de la red, o sea, la señal alterna que se rectifica y que pasa por los autocopladores y pues hace unas comparaciones y las comparaciones las enviamos a este autocoplador y este autocoplador internamente pues hay una configuración para poder llegar a unos niveles de tensión a este microcontrolador y este microcontrolador pues genera un pin de salida. Al generarse una falla activa un pin y ese pin pues bloquea la señal de PWM. Vamos a ver si alcanzamos a ver aquí el controlador de PWM. Vamos a ver un poco aquí. Bueno, aquí vemos que aquí tenemos el controlador de PWM. Este señor que vemos acá ya se lo habíamos hablado en unos videos anteriores. Este señor es el que hace la señal de PWM, este equipo que tenemos acá. Este es otro amplificador operacional y amplificador operacional. Entonces nos vamos a centrar en el primer amplificador operacional, que es el encargado de recibir las señales de acomodar por la cámara. Este señor es el encargado de recibir las señales que vienen de las periferias, o sea, vienen de las etapas de adecuación. ¿Qué evidenciamos? Evidenciamos que tenemos un problema o una mala
mal contacto de un divisor de tensión. Entonces aquí tenemos esta resistencia, no sé si de pronto se alcanza a ver, es acá, creo que sí, está acá. Esta resistencia está conectado a un punto de 15 voltios que está acá. Los 15 voltios alimentamos esta señal de acá y de aquí mismo con otra resistencia que desmonté generamos un divisor de tensión y ese divisor de tensión o ese nivel de tensión lo enviamos a la entrada no inversora de este amplificador operacional. Esta es una señal de referencia, claramente, es una señal de punto de referencia que se va a comparar con quién. Se va a comparar con otra señal que viene acá. Esta señal de esta resistencia que viene de estos terminales de acá, que viene de la parte de la etapa. Esta señal viene de la etapa de los octacopladores, haciéndole el seguimiento, y llega a este punto acá. Se hace una comparación y dependiendo de esa comparación, pues se envía a este señor y este señor toma decisión. Aquí pasó algo muy, muy curioso, no sé si de pronto aquí se alcanza a ver al fondo el multímetro, no creo. Vamos a ver si de pronto la cámara del celular alcanza a enfocar. Bueno, ahí creo que se ve, vamos a enfocarlo. Ahí tenemos el multímetro en modo de resistencia. Como lo dije ahorita, este señor hace un divisor de tensión, pero ojo, y esta parte no la ha manipulado. Vemos que esta resistencia aparentemente está soldada, pero no está haciendo contacto con el punto de soldadura y por tal motivo no se me está generando el divisor de tensión. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues sencillo, ponemos nuestro multímetro en resistencia y sabemos que el punto que en este caso viene siendo que es el terminal de esta resistencia, junto con debería de marcarme el valor de la resistencia. Voy a enfocar el multímetro y se van a dar cuenta de que no. Bueno, muchachos, vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Ya tenemos el equipo conectado. No teníamos pues no tengo a la mano una resistencia de 10K SMD, pues instalé una normal. Ahorita en un rato le haré una búsqueda más detallada para poderla cambiar como viene. No sé si de pronto se alcanzan a ver ahí el fondo. Pero bueno, igual va a cumplir la misma función. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya hemos hecho la modificación o la reparación que comentamos. Vamos a revisar el voltaje a la salida. Que inicialmente el equipo llegó mostrando un voltaje bien. Y vamos a revisar de que ya nuestro LED de temperatura o sobrecarga no debe encender. Y vamos a hacer una prueba calentando o simulando de que nuestro disipador se calienta, a ver si la protección se activa. Entonces vamos a proceder a encender el equipo. Vamos a aplicarle 220 voltios. Vamos a ver qué nivel de tensión tenemos a la salida. Vemos el nivel de tensión de 95 voltios. 95 voltios tenemos ahí en la salida. Y vemos que ya nuestro LED naranja no enciende. Entonces, como lo expliqué, si desenergizamos, vamos a suponer de que el equipo lo vamos a apagar, el nivel de tensión del bus DC va a disminuir y debería de prenderse como indicando de que hay bajo voltaje. ¿Listo? Es la función normal del equipo. Volvemos, prendemos y no debería encender. ¿Listo? Siguiente, vamos a hacer uso de la pistola de calor. Vamos a calentar el sensor de temperatura, a ver si se nos activa la señal de protección. Aquí hemos encendido la pistola de calor. Ahí estamos calentando el sensor. Vamos a ver. Aquí se alcanza a ver. Como tengo el ventilador encendido, se vaya a demorar a calentarse.
No quiero es... Estoy esquemando yo. No quiero es... que se me vaya a dañar el sensor. Ahí prendió, ahí se activó el sensor. Y si se da cuenta, la salida se fue a 13 voltios. O sea que en ese escenario el equipo se acaba de proteger, volvió, se apagó, volvió, reinició. O sea, prácticamente el control está haciendo su función. Estamos trabajando, está trabajando bien el equipo. Listo, muchachos, aquí lo que resta es ensamblarlo nuevamente y hacerle la prueba de funcionamiento. Listo, muchachos, entonces pues no siendo más, solamente es probar el equipo y entregárselo al cliente final. Bueno, muchachos, cualquier duda, cualquier pregunta, me lo hacen saber en el canal. Desde que pueda y tenga tiempo, pues trataré de contestarle lo que necesiten. ¿Listo? Que tengan buen resto de día.